Este programa ha mejorado mucho desde que Juan Luis selecciona la música, no como antiguamente. Y hoy he disfrutado... Que me llevo mis palos de vez en cuando también. Menos mal que estás claro. Está muy bonita. Hoy he disfrutado mucho los cortes musicales desde el principio, desde el principio del programa. Sí. Aquello que amigo nos es Cristo, con tanto swing. Con Glenda, no, es que es una chica mexicana. Ajá. Y que intenta aunar el contenido espiritual con el jazz, y me parece muy interesante. Ajá. Que la gente experimente, que la gente pruebe, que tal, ¿no? Sí. Y ahora pues este último himno también delicioso, yo lo he disfrutado mucho, así que Juan Luis, eso es mérito tuyo. Ya sabes que si algo sale mal, por favor, los dardos a él, también. Está peleándose con las máquinas. Bueno, seguimos en la Iglesia en Casa, estamos en directo. Y tenemos que daros las gracias a todos los que valientemente os atrevéis a teclear y a mandar un saludo. Nos encanta saber desde dónde nos veis, desde dónde nos estáis compartiendo esto, porque aquí somos unos aficionados, estamos todos igual que vosotros. Es decir, sentimos la pasión por nuestro Señor, queremos sobre todo conocerlo mejor, y traemos y venimos con lo que somos, con lo que hemos experimentado hasta aquí en nuestro pobre cristianismo, esperando que el Espíritu Santo nos sea el que nos alimente, nos renueve, salgamos con las pilas cargadas. Y nuestro objetivo es motivaos allí donde estéis a que tengáis ese encuentro personal con Jesús, a que os animéis cuando ya no estemos nosotros delante, a que sigáis buscándole, a que os pongáis de rodillas delante de Él, a que le pidáis, a que le confeséis, porque, mira, nosotros no enseñamos casi nada, ¿verdad? Alguna cosa. Compartimos. El único que puede recargar las pilas, el único que realmente llena, conforta, reanima, es Jesús, es el Espíritu Santo. Así que dejémonos de monsergas y vayamos al punto. Mientras, todavía nos queda unos últimos minutos para hacer esta zona mixta, que es este último balance, esta última... Exprimimos, ¿no?, el jugo del sermón que hoy ha tenido nuestra amiga y hermana María Dolores, y que ha tenido un tema muy bonito. A mí cuando me mezclan experiencias personales con Biblia, valor seguro. Así que mientras hacemos tiempo, y la vamos a tener aquí con nosotros un ratito, vamos a tener estos últimos minutos charlando sobre este tema un poco de que, oye, ¿te has preguntado a veces de qué batallamos tanto en nuestra vida, Esther? Tus batallas personales, tus guerras, a veces y vamos... Cada día salimos a la calle. Al campo de batalla. Venga, lo llevo todo, ¿eh? A ver, el móvil, las llaves, que no me falten. Pero sí, venga, contra el jefe, contra el cliente, contra el enfermo, contra aquel que me dijo... Y nos olvidamos realmente de que, oye, tú que dices ser cristiano, ¿quién es el que pelea por ti? Esther, que quiero escucharte. Yo a lo mejor distinguiría, para comenzar, las verdaderas batallas son aquellas en las que no hemos escogido estar. Porque una cosa es que tú salgas a la calle pues en busca de pelea, ¿no? Y que salgas con los guantes de boxeo, siguiendo un poco la línea de nuestra sintonía de este espacio, y de repente pues empieces a pensar a quién darle golpes hoy, ¿no? Es decir, y bueno, hay gente que sale a la calle dispuesta a pelear y dispuesta a buscar pelea, ¿no? Como uno de los protagonistas también del sermón. Pero probablemente el problema, y uno de los enormes problemas, es que en general estamos batallando en batallas que no hemos escogido. Y por lo tanto, claro, nos sentimos ajenos a la batalla, nos parece tremendamente frustrante, muchas veces es un fastidio, es extraordinariamente injusto, y como decía también María Dolores, ni tenemos las armas preparadas, ni estamos preparados mentalmente, y muchas veces ni nos apetece ni queremos. Y nos obligan a luchar y nos obligan a pelear, y esta batalla yo no me la había buscado. Entonces, claro, a lo mejor habría que distinguir esto, ¿no? Probablemente las peores y las batallas fastidiosas son aquellas en las que estamos envueltos sin haberlo buscado, sin quererlo y sin estar preparados para ello, ¿no? Y eso, me temo, es algo que nos pasa a todos. Estamos todos en un lío que no hemos buscado y que, bueno, es una lucha constante y permanente. Y que a veces es la mayoría de las batallas. A veces es la mayoría de las batallas, porque tú sales el día a día quizás sin saber lo que te viene en el día. Uh-huh. O estás en una situación injusta o en una situación terrible y ya no lo buscaste. Y yo creo que eso es el común y lo más que ocurre en el grupo de personas.
a mí me gustó mucho esta predicación por el hecho de que este rey tuvo dos conductas, que me encantó, que no nada más contó la historia de la batalla contra estos 3 pueblos, ¿verdad? Fantástica, sino que también contó la historia previa, o sea, contó 2 guerras, 2 batallas, ¿sí? Pero vean que tienen 2 características distintas, a pesar de que en ambas se busca a Dios. En la primera, el accionar de este rey no estaba consono con lo que creía. Y en la segunda muestra una fe en Dios más que en sí mismo. Entonces, estos 2 aspectos son importantísimos, porque uno primero determina que sus propias fuerzas no son necesarias para la batalla, sino que son la fuerza de Dios, de Jehová, para la batalla. Y el otro elemento es que debes creer en ese con el que batallas. O sea, ese que lleva tus batallas, debes creer en él. Y creer en él se da a través de una expresión ¿de qué? De obediencia. ¿Lo ves? O sea, yo puedo creer en aquel que lucha por mí, pero ¿cómo yo muestro o cómo yo estoy mostrando que verdaderamente creo? Con obediencia. Entonces vemos un rey que se une a Acab, que es un impío. Entonces ahí no hay obediencia. ¿Lo viste? Viste que no hay... creo en Dios a tal punto que pido a los profetas y al otro profeta y al otro profeta y al otro profeta y a todos que me digan qué es lo que quiere Dios con esto, ¿verdad? Pero no estoy haciendo lo que sé que Dios quiere. Eso de... Entonces es como creer a medias. Es como creer a medias. No estás creyendo realmente. Entonces aquí hace falta fe. Y hace falta entender que no es con tu propia fuerza que lo haces. O sea, me encantó que trajera estas 2 batallas porque complementan la historia. Que no nos podemos bajar del barco. O sea, decir, es que yo oí una vez un pastor que me gustó decir que hemos nacido en un contexto y en un periodo de guerra universal. Sí, claro. Un conflicto, entonces estamos inmersos en él. Por mucho que queramos decir, no, es que esta guerra no va conmigo, es que no te puedes apartar. Es decir, las bombas están cayendo donde tú estás. Sí, sí. ¿Cómo entiendes tú entonces esto, Antón? Pues primero, bienvenida, María Dolores. Ya la tenemos aquí con nosotros. Ya está aquí. Hola. Ya está en imagen. Hola, Esther. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar este ratito corto que yo le he prometido a María Dolores, que no vamos a abusar de ella. Vamos a desgranar un poquito ese Vamos a apuntalar un poquito de otra manera lo mismo que ella ha compartido con nosotros, y si tenemos alguna petición, alguna duda, pues a los oyentes incluso tenéis el chat a vuestra disposición, Antón. Sí, esa... no sé cómo decir la palabra, dejadme que la busque un poquito, esa manía que tienen las casas reales de emparentar unas con otras, no es moderna, ¿eh? No es que aquí los reyes de España, por ejemplo, en la época de que quisieran casarse, y emperador Carlos I y V de Alemania y tal, ¿no? Porque se habían casado allí, o también algunas de las hijas de aquí, de los reyes de aquí, se casaron con uno de los reyes de Inglaterra, etcétera, ¿no? Sino que vemos que ya el propio rey Josafat emparenta con aquel que estaba al frente del reino extendido de lo que había sido todo entonces Israel, ¿no? Entonces por ahí ya vamos mal. Y eso que muy bien ha dicho María Dolores, que gracias a las medidas de Josafat el pueblo había prosperado mucho. Pero a veces no todas las cosas las solemos hacer bien, y entonces nos estamos metiendo ya en problemas. Uh-huh. Y me ha gustado mucho porque dice, y un día pues están allí comiendo, seguramente que fue en la sobremesa. Es que es verdad, a veces en las cosas más normales, más, por decirlo así, más ordinarias de la vida, es donde tomamos las peores decisiones. Oye, mira, pues que a mí me gusta mucho aquella ciudad Ramos de Galá, que si tú me ayudaras, y pues, con el vino tan bueno que estaba, pues seguro que he dicho, pues venga, vamos contra ellos, que nosotros vamos a tal. Pero mira, después reflexiono, o sea, hay una serie de cosas de pasos que en la vida tomamos, a veces casi inconscientemente, que nos llevan por malo, que nos dan quebraderos de cabeza después. Esta reflexión, pregunta tuya, se la vamos a trasladar a María Dolores, para darle primero las gracias de nuevo por la predicación. Estamos aquí, la hemos disfrutado, y
¿Cómo combinamos, ¿no? A mí me gusta mucho echar mano del Antiguo Testamento. Muchas veces la gente no nos sentimos a gusto. Nos gustan más el Nuevo Testamento, los apóstoles, Jesús, Galilea. Y a veces pelearnos con el Antiguo Testamento es meternos a veces, uy, ¿esto con qué me voy a encontrar? Qué interesante el relato aquí, ¿no? De estos dos jerarcas que se ponen y cuentan con las manos de Dios, que es actual. Ahora esta semana donde se ha entronizado a otro mandatario y también que no falte Dios. ¿Cuál es tu opinión un poco de... ¿No hemos cambiado demasiado? No, supongo que cambian, digamos, el decorado. El ser humano sigue siendo el mismo que era desde que Dios lo creó. Lo que pasa es que, bueno, en los tiempos que vivimos hay otro tipo de expectativas, pero siempre desde el egoísmo, desde mi propia necesidad. Y, bueno, y en cada época, pues lo que determina también la época, ¿no? Te dejas influir por... Claro, porque tú hacías referencia, ¿no? Antes, para meternos un poco en contexto, juzgar con equidad. Juzgar con equidad. A veces se lo dejamos a los que juzgan, ¿no? A los jueces, y tú has puesto un ejemplo, ¿no? De lo que ahora mismo está en los medios de comunicación y a la gente importante. Pero nosotros también tenemos juicios, pequeños juicios todos los días. A veces no somos, quizá, yo me he preguntado mientras te escuchaba, ¿soy yo justo en las cosas que hago con los que tengo a mi alrededor, con mis compañeros de trabajo, con mis hijos, con mi pareja, con mis iguales? Cuando vengo a la iglesia, a lo mejor me has hecho plantearme eso. No sé si es ir demasiado lejos. No, yo lo que pienso es que la fe tiene que impregnar todos los aspectos de nuestra vida. Yo no soy cristiana los sábados por la mañana de 10 a 12. Tiene que formar parte de mi vida, de mi trabajo, de mis relaciones familiares. Entonces, sí que es verdad que hay un proceso de crecimiento y yo, como cualquiera de vosotros, no somos los mismos que hace 15 años o cuando conocimos el Evangelio, porque ha habido un proceso de crecimiento en nosotros y así debe haber sido. Claro que sí. Mejor que lo haya sido, ¿no? Entonces, pues... no debe uno cuestionarse, a ver, si tú sientes que estás haciendo algo mal es porque quizá algo todavía no has comprendido, ¿no? Algo no has comprendido, aunque todos nos podemos equivocar, pero para eso está arrepentirse y volver a... Por eso yo creo que Josafat aprendió bien la lección cuando le ocurrió lo de Acab, lo de ir a Ramot de Galat. Él se dio cuenta de que lo habían hecho mal, y de hecho Jehú se lo recordó. Dijo, o sea que ahora tú le das ayuda a esta gente que no cree en nada, ¿no? Y él, cuando se enfrentó con la posibilidad de tener un ejército que le iba a invadir, decidió ponerlo en manos de Dios. Y una cosa muy interesante que he leído en el Espíritu de Profecía el capítulo dedicado a Josafat, y dice Elena White una cosa interesante, y es que él sí tenía recursos para luchar. Tenía recursos, pero decidió que se postraría y decidiría lo que Dios dijera. O voy o no voy, según lo que el Señor nos muestre. A mí esa parte de esta historia es la que me hace mucho peso. O sea, me encantó que trajeras esta historia porque es que es un llamado a reflexionar sobre tu papel en la fe. Es decir, cuando yo salgo a mis batallas, peleo con mis propias fuerzas. Considero que yo soy victorioso en mis batallas porque yo lo logré. Bueno, eso pone en tu currículum, ¿no? Cuando lo llevas a las empresas y dices, ¿quién es Orangel? Y empiezas a poner todo lo que has conseguido en tus peleas. He conseguido esto, he conseguido lo otro, he conseguido tal cual. Entonces, ¿sabes qué debería tener el currículum? Entonces, al final, el currículum de un cristiano. La referencia. O sea, ¿sabes que tú tienes... Tienes que dar las gracias como cuando se hacen los libros, ¿no? Haces tus logros y después al final dice, y la referencia, o sea, con quien puedes consultar todos estos logros, es con Dios. Uh-huh. ¿Sí? Así se debería ser. O sea, todo esto lo he logrado no por mi ejército, no porque tengo los recursos, no porque, sino porque Dios lo ha permitido, Dios ha dado para que esto ocurriese. Pero esa es la parte muy difícil, por eso que digo que es algo pesado del mensaje y que es un llamado a reflexionar tremendo en el sermón, porque es que es la parte más difícil de que Dios luche nuestras batallas. Primero, reconocer que no es con tus recursos. Cuando dicen que se humilló,
A veces el que nos puede estar escuchando dice, oye, hace falta que yo me agache o que yo me humille. No es un tema de volverte menos. Es simplemente de reconocer. Exacto. De reconocer Sí. que Dios tiene las herramientas y que no eres tú la que las necesita, no eres tú el que necesita luchar la batalla. Es simplemente reconocer. La palabra humillación se refiere ahí a reconocer. Y ese es el primer paso, pero es el paso más grande. Es el paso más grande que tienes que tener para poder dar a Dios esas batallas y que las luche por ti. Por eso cuando este hombre no solamente reconoció, sino que él vio la necesidad de que todo el pueblo de Israel lo reconociera. O sea, no es nada más yo arrodillarme, es que todo el pueblo de Israel reconozca que es Dios el que puede librarnos de esta batalla. Ahí Josafat era una persona que tenía un equilibrio, que sabía muy bien quién era Dios, que hacía las cosas por el pueblo y con un respeto hacia Dios, que pide en aquella comida que vengan los profetas, aunque todos le hablan lo que quieren oír y bajar, que efectivamente, pues tanto hablaban lo que el oído quería oír, ¿no? Pero ahí, o sea, y no tienen más profeta, todavía hay otro que irónicamente, como tú dices, les dice, sí, pues esto va a caer en vuestras manos, hombre, dime la verdad, que yo sé que tú... O sea, había como una lucha, y de hecho él acepta la reprensión de Jehú. Al impío das ayuda y amas al que no me obedece y tal. Entonces yo creo que eso tuvo que hacer una profunda medida también en Josafat en cuanto a su desconfianza en sí mismo. Y cuando se presenta otra ocasión de peligro, dice, pues ahora voy a hacer las cosas de otra manera. Esther. Estaba pensando yo que aquellas eran épocas difíciles, ¿no? Para vivir. Pero son épocas que a mí me quedan lejanas. Preguntándome, bueno, ¿qué puedo hacer yo con la historia de Josafat para mí, ¿no? En mi vida cotidiana. Y agradezco a María Dolores que nos haya llevado por el camino de una aplicación también, con varias ideas que me resultan interesantes. Porque yo me estaba preguntando, cuando ella nos preguntaba dónde está tu integridad, a mí me pasó lo mismo, Juanza. Estaba pensando yo, en mis juicios diarios, ¿dónde está mi integridad? ¿De qué tipo de jueza soy en algunos casos, ¿no? Esto me invita a pensar. Pero, ¿sabes, María Dolores? También me invitaste a pensar en las batallas que cada uno tenemos, que son las nuestras, ¿de acuerdo? Yo decía un poco de broma que estamos metidos en muchas batallas que no queremos, aunque hay gente que sale por ahí a pelear y que busca batalla. Hay gente que no la buscamos y, sin embargo, la encontramos porque estamos en la batalla de la vida y estamos en una batalla tremenda, ¿no? Y me invitabas a pensar en una aplicación con respecto a la parte que yo tengo que hacer en esa batalla. Porque tú, por una parte, nos dices, claro, y lo dice el texto, ¿no? La batalla es de Dios, la batalla no es tuya. Pero nadie ha dicho que yo no tenga que luchar. Yo tengo que, en esa batalla, formar una parte activa. No es una parte pasiva, es una parte activa. Entonces estaba pensando yo, ¿cómo lo aplico? Y cómo consigo que esa batalla que no es mía no me deje en retaguardia, porque yo no estoy en la retaguardia. Dios va adelante, pero yo voy también, ¿no? Y yo tengo que salir a luchar. ¿Cómo puedo aplicar eso? ¿Qué tipo de... ¿cómo diría yo? De guerrera tengo que ser. ¿Qué significa ser una guerrera en esta batalla? ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es el papel que yo cumplo en esa batalla que no es mía, pero que sí es mía? ¿Cómo puedo actualizar eso? Yo creo que en cada situación, si una persona pone realmente a Dios en primer lugar, en cada situación el Señor te va abriendo camino y luz de para dónde debes de ir tirando, ¿no? A mí me gusta de esta historia todo, ¿no? Pero hay una cosa que me llama mucho la atención y es cómo Dios les dice, vais a ir, pero vais a estaros quietos. Escucha, ir al campo de batalla y no hacer nada, lo que he dicho, hay que tener mucha fe para hacer eso. Pero además, con qué alegría, porque se ponen a cantar. Es decir, que estaban seguros y confiados que el Señor les iba a dar la victoria. Para mí, más fe que esa ya es que... Yo vi algo sorprendente de esta historia, con respecto a esa pregunta, porque más que alegría es que yo debo hacer algo. Así como dice Esther, ¿cuál es tu papel en el plan de la batalla de Dios? Porque esta gente no se quedó parada así, esperando que Dios hiciera todo, sino que yo me imagino un ejército alabando, o sea, esa fue su parte.
O sea, nosotros estamos conscientes de que Dios lucha esta batalla porque estamos conscientes de que iremos con el poder de Dios. Vamos alabando. Entonces yo me imagino un cuadro donde un gran ejército está cantando, está alabando y genera tanta confusión. Sí. Tanta confusión que entre ellos, los enemigos entre ellos se mataron. ¿Lo viste? O sea, ellos sí tuvieron un papel. Tuvieron una actividad. Y me recuerda mucho, esto es una anécdota, y ya cuento esto, Juanfra, por favor, no me vayas a cortar, y ya no vuelvo a hablar más. Yo cuento esta anécdota porque es que me pasó más o menos algo semejante. Cuando yo estábamos viviendo en Venezuela, mi familia, estamos pasando por una situación terrible, y yo hacía lo imposible. O sea, yo trataba día a día de ver cómo hacía para sacar adelante a la familia. O sea, me inventé unos proyectos que, ¡buah! Una locura. Hasta que dije, no puedo más. No puedo más. Estaba en la iglesia y dije, ya no puedo más. No puedo más. O sea, esto ya es imposible. No tengo fuerzas para esto. Dime qué es lo que quieres que haga. Dime qué es lo que quieres que haga. Y de repente empezaron a haber señales que el plan era venirnos para acá. O sea, el plan era venirnos para acá. Quizás a conocer a Juanfra, no sé todavía. Pero el caso es que los planes eran venirse para acá y todo empezó a cobrar sentido, pero te digo que fantásticamente. O sea, todavía, ya llevo 1 año y pico aquí y las cosas siguen, pero fantásticamente ocurriendo. O sea, así como se mataron todos esta gente que amenazaba, a mí todos mis problemas se han ido matando entre ellos solos si solamente he seguido. Pero me di cuenta de algo también, que Dios me estuvo preparando para esta batalla. Porque todas las herramientas que yo uso actualmente, las preparé en el pasado. Y todo cobró sentido. O sea, como que yo tengo un papel protagónico en mi batalla. Pero la batalla la está teniendo Dios, con los recursos que Él mismo me dio. ¿Lo viste? O sea, en aquel momento no tenía sentido. Yo había hecho un posgrado de algo, un estudio de otra cosa, y no las estaba aplicando. Y que de repente todo confluyó en esta batalla. Y todo cobró sentido. Entonces, sí tenemos un papel importante dentro de esta batalla. Pero lo primero es reconocer que tenemos que tener la guía de Dios. O sea, así lo veo yo. No te he cortado, pero ganas me han dado. Esto que cuenta Orangel, que ahora se queda muy bien así, en 3 titulares y en 20 segundos, habría que contarlo con más detalle, porque está muy bien cuando un cristiano dice, ay, confío en Dios y las cosas se me arreglan. Y es verdad que pasa eso, pero no hay que olvidar, o eso es muy simple, si no se dice, mira, tengo que dejar un país, tengo que traerme a una familia. ¿Con cuántos hijos te has traído? En ese momento tenía 4, ahora tengo 5 ya. 5. Empezar de cero en un país extraño, que era extraño hace 1 año y medio, y nadie te regala nada, ni nadie te ha regalado nada. Y que yo sepa, estás cogiendo todas las guardias que no quieren aquí, mal durmiendo y mal comiendo. Y eso muchas veces no se dice cuando uno tiene, y cuando uno se pone en las manos de Dios, que tampoco es que, ay, vamos navegando y vamos a 2 palmos del suelo y nos van regalando las cosas y qué bien que, ay, me llueve y la cuenta corriente se llena de dinero y todos son besos y abrazos. Hay mucho sufrimiento, hay mucha renuncia ahí detrás, por eso te lo quería decir también. Pero por eso, y vamos a lo más importante que a mí me parece, y vamos ya cerrando este espacio. María Dolores, tú decías, vale, muy bien, vemos las experiencias de otros, nos acercamos a la Biblia, vemos incluso con esta experiencia de este George en Australia, nuestras circunstancias a veces no nos gustan y queremos que Dios nos cambie y queremos que Dios pelee nuestras batallas. Pero tú has dicho algo que a mí es lo que, no sé, quisiera ver eso en el núcleo central, y si no, por eso te lo pregunto y me corrige si no es así. Por encima de eso es que Dios nos cambia a cada uno. Tú has dicho, vale, está muy bien pelear, está muy bien la batalla, está muy bien las circunstancias, pero ¿y tú? Dios lo que quiere realmente es apoderarse de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿O me equivoco si no era eso lo central? No, sí, yo quería hacer un paralelismo, ¿no? En cuando lo que necesitamos es que cambien nuestras circunstancias, porque como le ocurrió a Josafat, él no se merecía, él estaba tranquilamente en su reino y venían enemigos a luchar con él. ¿Qué había hecho él? No había hecho nada. Entonces yo quería decir que quizá
este año nos va a ocurrir que probablemente nos van a venir circunstancias completamente fuera de lo que esperábamos y que no nos merecemos. ¿Cómo las afrontamos? Y el paralelismo con George Palmer, porque a veces lo que hay que cambiar no son las circunstancias, es la persona la que tiene que cambiar. Y como Dios, si tú le abres solo un poquito así la puerta, el Señor entra. Solo un poquito, no necesitas mucho, ¿no? Ese gesto de rebeldía de ese joven que pierde a su papá, ¿verdad? Se transforma años después, pero uno encuentra a veces la excusa en que supuestamente Dios no se ha portado bien contigo, con tu familia, en un momento determinado, y entonces empiezas a hacerle daño a todo el mundo que te rodea. Y no solamente eso, sino que consigues adeptos y haces un equipo para hacer todavía más daño del que puede hacer una persona individualmente, ¿no? Pero en algún momento esa persona pues oye la voz de Dios, porque Dios habla a cada persona, está librando una batalla con cada persona de las que habita en este mundo, ¿no? Y nosotros somos colaboradores para la salvación también, que vean que tenemos que proyectar una imagen de un Dios de amor, que un Dios no es responsable de las cosas malas que suceden, ¿no? No se pueden atribuir a Dios este tipo de cosas. Entonces sí, en medio de esas fotos que parecen increíbles, hoy no podríamos imaginar que hubiese unos estadios llenos por escuchar a un predicador hablar de Dios, de su amor, de sus cosas, ¿no? Con el fin, con el objetivo de que las vidas sean transformadas, que sean más plenas, que se doten de un sentido, ¿no? Pero todavía, de forma distinta, incluso con este programa, por las redes, pues las personas pueden llegar a conectar con ese Dios de amor, pueden oír la voz que por nombre llamó a George, en la experiencia que él dice, George, ¿no? Que yo no fui responsable de la muerte de tu papá, se murió de infarto como tantas personas mueren, ¿no? Sí. Mira, yo esta semana he estado con unos amigos comentando experiencias de cómo han sentido a lo largo de su vida que Dios reencauzaba sus vidas, ¿no? Cuando a veces, siendo incluso creyentes, intentamos ir por el mal camino. Y entonces tuve la certeza y estuve reflexionando en eso y lo hablé con mi marido. Digo, es que me doy cuenta de una cosa, Dios llama a todos. Y cuando digo a todos, creyentes y no creyentes, de distintas formas. Dios está trabajando en todas las personas. Y tomar conciencia de eso me ha hecho, no sé, ver a las personas, me gusta, ver a las personas de forma distinta también, me ¿no? gusta, sí. O quizá también a Dios. Sí, es decir, claro. Dios no hace acepción de personas, pero que esté trabajando en cada corazón, eso es para pensar, ¿no? Porque a veces ves vidas que dices, madre mía, esta persona, pero Dios está trabajando también en esa persona, le está poniendo circunstancias, gente a su alrededor y cosas que despierten en esa persona, ¿no? Entonces, creo que Dios nos ama a todos y está trabajando por todos, creyentes, ateos, evolucionistas, creacionistas, a todos, está tocando los corazones. Solamente tenemos que escuchar esa voz, escuchar. Qué buena noticia. Última intervención y ya vamos cerrando. Yo quiero hablar de la historia de George. ¿Sabes qué me impresionó de él? Y que más de uno que nos ve por YouTube puede hacer empatía con él. Quizás no en el momento de pensar que no todo el mundo que nos escucha tiene una banda criminal. Así que, pero sí se puede hacer empatía con él en el sentido de que a veces pensamos que las batallas nos las pone Dios. Que las batallas nos las pone Dios. Que lo que él puede estar pasando, el sufrimiento, nos las pone Dios. ¿Y sabes quién desfigura ese concepto? El enemigo. Claro. ¿Sabes quién desfigura el concepto? El enemigo. Yo siento que cuando nosotros caemos en esta historia de Dios, ¿por qué mataste a mi papá? ¿Verdad? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué esta batalla es tan terrible para mí? ¿Por qué esto que me está pasando es tan terrible para mí? ¿Verdad? ¿Por qué me das esto? Esa es una desfiguración de la imagen de Dios dada por el enemigo. Dada por el enemigo. Y es también otro llamado a reflexionar. Nosotros tenemos que entender que, como dice Juanfra, estamos en un momento bélico. En un momento bélico. Que la batalla no nos las colocó Dios. Que el enemigo se encarga de que el resultado de que el contexto de la batalla, tú buscar culpar a Dios, y no es Dios. Claro. Hay una cosa muy bonita que ha dicho María Dolores, que es que aquel niño adoraba a su papá.
Y entonces, cuidado con aquello que es lo más preciado para ti, porque puedes perderlo. Entonces, en la misma batalla, en ese concepto erróneo que podemos tener, desfigurado, de lo que verdaderamente es el apoyo de Dios, Dios nos habla. Dios está allí. O sea, me encanta que pudo hablarle a George a través de este instrumento, porque todos aquí cuando estamos en el programa somos instrumento de Dios. Precisamente quizá alguien está teniendo una batalla ahorita y nos ve a través de YouTube y puede estar inclusive culpando a Dios de eso. Y yo siento que es un momento, este sermón te lleva a reflexionar en ciertos aspectos, en muchos aspectos realmente, y uno de esos es o sea, esa vivencia. Por eso que dije, voy a hablar específicamente sobre esa vivencia, porque muchos que pueden estar escuchándonos pueden estar diciendo, esto es culpa de Dios, Dios me puso aquí, y realmente Dios quiere sacarte de allí, pero tienes que escuchar, tienes que hacer esa mínima apertura. Sí. Tienes que entender primero que las fuerzas de Dios sobrepasan las tuyas y ahí todo vendrá por añadidura. Sí, una cosa yo para terminar mi intervención. Yo cuando él ora me pregunto, ¿él está informando a Dios de lo que está ocurriendo? Y digo, no. Dios sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Lo que Él hace con esa oración es darle su consentimiento para que entre en la situación. Sabéis que en la administración pública ahora tienes que firmar una cosa, un papelito que se llama consentimiento para cesión de datos personales para autorizar a la administración que mire determinada información, ¿no? Un funcionario para hacerte cualquier trámite, ¿no? Pues Josafat en esa oración lo que hizo fue: te doy mi consentimiento, entra tú en esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que Dios creo que quiere de nosotros? No que le informemos, y Dios lo sabe todo. Esther. Pues fíjate, hemos hablado a lo largo de la lección de pasión y de compasión. Y también me invita a hacer un paralelismo, ¿no? Tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, sabedores de que estamos en muchas batallas que no hemos escogido y que estamos en proceso de mejora y que tenemos que ir entrenando también como guerreros capaces. Y también esto nos va a ayudar a ser compasivos con las batallas de los demás, porque no tenemos idea de las batallas que está sufriendo nadie. Ninguno de nosotros 5 no sabemos las batallas internas que tenemos cada uno. Y todos tenemos problemas y tenemos batallas y tenemos, ¿verdad?, problemas de los que no sabemos muy bien cómo salir y no sabemos a veces si llevamos las armas afiladas, ¿no?, o cargadas, pues para poder luchar con esos problemas. De manera que yo creo que hoy me hago a mí mismo un llamamiento también a la compasión en ese sentido, ¿no? Y a ser o intentar ser más empática con las batallas ajenas también, ¿no? Y ser consciente de ellas. Bueno. Y por último, y gracias por ello, María Dolores, también, el llamado a la invitación a recordar que Dios tiene poder. Las batallas son suyas y nosotros sabemos que salimos a la batalla con la guerra ganada. Eso lo sabemos. De manera que deberíamos confiar mucho más en el poder de Dios para vencer nuestras batallas. ¿Confías en el poder de Dios? ¿En el poder que tiene para cambiar las circunstancias? Y si no, para cambiarte a ti. ¿Confías en su poder aunque las circunstancias no cambien? ¿Estás en disposición de cambiar tú? Pues espero que podamos desarrollar también no solo esa empatía, no solo esa compasión propia y con las batallas de los demás, sino también la confianza en el Dios que vence todas las batallas. Amén. Pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros por este directo que hemos hecho, como hacemos cada sábado, a todos los que habéis participado, a todos los que no habéis saludado. Todavía llegan saludos y nos encanta que participéis para hacer esta pequeña comunidad que lo único que pretende es conocer mejor a nuestro Dios, a quien más nos quiere. Os deseamos el mejor sábado posible y os deseamos la mejor semana posible. Que si está Jesús, pase lo que pase, va a ser así. Le volvemos a dar las gracias a Juan Luis, que ha estado peleándose con toda la parte técnica. Gracias, hermanito. Si no fuera por ti, esto es un milagro que hace el cielo, pero lo hace contigo, ¿eh? Te lo digo yo. Y nos veremos aquí, puntuales, el sábado próximo. Así que no faltéis a la cita. Suscribíos si no lo habéis hecho, porque así todo lo que vayamos colgando podréis estar al tanto. Y de verdad, buscad el Espíritu Santo. Es el único que realmente le da sentido a cada vida de la que formamos parte. Un abrazo y un beso para todos.